Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Les invito a abrir la palabra del Señor a la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 14. 1 Pedro 5, desde el versículo 12 hasta el versículo 14. Y con esto, hermanos, terminamos nuestra exposición de la primera epístola del apóstol San Pedro. Y estamos ahora en lo que las Escrituras titulan como las salutaciones finales. La palabra del Señor dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como yo les había mencionado, estas son ya las últimas palabras del apóstol Pedro en esta primera epístola. Yo quisiera que nos enfoquemos un poco en el versículo 12 y también veamos un poco de lo que nos enseña el versículo 13. Yo quisiera que, más allá de entrar a un aspecto totalmente teológico, que hagamos una revisión de qué palabras están en los originales o qué palabras no están en los originales. Yo quisiera que veamos cuál es el mensaje práctico que Dios tiene para su iglesia, para nosotros. Estas últimas palabras son muy importantes. Yo veo la recapitulación de todo lo que ha venido escribiendo el apóstol Pedro hasta este momento. Y esta pues es la despedida de la primera carta escrita por el apóstol Pedro. Y la próxima semana, hermanos, nosotros vamos a hacer un espacio para poder tratar un poco más el tema de las cosmovisiones, de la cosmovisión bíblica. Y cuando terminemos esos temas, que yo espero que podamos hacerlo en 3 domingos y luego en el sermón dominical continuar con el estudio que nosotros estamos haciendo. Ya cuando terminemos, vamos a continuar con la segunda epístola del apóstol San Pedro. Hermanos, ya les había comentado que nosotros vivimos en los días donde la iglesia está bajo mucho peligro y diera la impresión que cada vez las cosas se van poniendo mucho más oscuras y oscuras, gracias también a la ayuda de algunos que se han llamado a sí mismos como creyentes. Y yo tengo que hacer, hermanos, esta introducción con estas palabras, considerando lo que el apóstol Pedro está escribiendo aquí, que hemos leído, y yo también les exhorto a que ustedes puedan leerlo en su casa y repetirlo y repetir posiblemente las palabras en las cuales nosotros vamos a resaltar un poco más la predicación. En el versículo 12, que es el versículo que yo les estaba diciendo a ustedes para enfocarnos un poco más, y vamos a exponerlo de una manera clara, sencilla y directa. La intención no es herir los sentimientos de ninguno de los que pueden estar escuchando este sermón, sino predicar fielmente la palabra de Dios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces el predicador también debe ser consciente de que debe temer al Señor antes que a los hombres. Un predicador no puede recortar el mensaje de Dios o recortar la aplicación de dicho mensaje solamente para evitar que las personas puedan retirarse de la iglesia o nunca más venir a visitarnos, sino para que podamos ser edificados a partir de lo que la Escritura nos enseña y sobre todo en las cosas que nosotros debemos de meditar como creyentes, El versículo 12, como yo les decía, leemos estas palabras que el Espíritu Santo escogió para inspirar a Pedro, que Silas, aquí está hablando Silvano, es Silas, dice, es tenido por Pedro como que un hermano fiel.
Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le está comunicando a esa iglesia y está comunicándonos a nosotros que Silvano o Silas, yo creo que sabemos quién es Silas, ¿no? El libro de los Hechos habla mucho de Silas. Es un hermano fiel, un hermano fiel, un cristiano fiel. Yo quisiera que eso nosotros lo grabemos muy bien en nuestras mentes en esta mañana, porque vamos a hablar un poco más acerca de lo que significa ser fiel. Significa ser fiel. Yo creo que el deseo de cada creyente pues es escuchar de la boca del Señor para nosotros, las mismas palabras que Pedro escribe para referirse a Silas. Y voy a ponerme a mí como ejemplo. A mí me gustaría que el Señor me diga a mí: Guillermo, eres un hermano fiel. Eres un hermano fiel. Yo pienso que ese es el deseo de cada uno de nosotros que está aquí. Ese es el deseo. Que el Señor se refiera de nuestras vidas cristianas o de nuestras personas como cristianos, que cada uno es tenido fiel por Él. Fiel. Yo pienso, hermanos, que el creyente debe ver estas palabras como una corona. Como una corona, y debe esforzarse en su vida completa para ser visto delante del Señor como uno que es digno de ser llamado fiel. Y yo me ponía a pensar, hermanos, pues viendo que esa iglesia es perseguida y viendo que la iglesia de nuestros días es una iglesia debilitada, es una iglesia que ha pactado con el mundo, se ha olvidado del pacto con Dios y ha pactado con el mundo, ha mezclado las doctrinas bíblicas con los brebajes del mundo, con los venenos del mundo, y ha dado a luz una especie de cristianismo nuevo, Y yo me preguntaba, hermanos, ¿qué pasaría si las iglesias cristianas estuviesen conformadas por creyentes como Silvano? Que a cada uno de los miembros que están allí le digan: tú eres fiel, tú eres un cristiano fiel, tú también y tú también. Y así a todos y cada uno de los que estamos aquí, el Señor nos diga: ustedes son fieles. ¿Qué pasaría? Imagine usted, ¿qué pasaría con la iglesia de Cristo si siempre se hubiese mantenido en esa fidelidad que nosotros estamos leyendo aquí en este texto? Otra pregunta que también debemos hacernos nosotros a la luz de lo que estamos leyendo acá en la Escritura, es decir, es esta: Señor, ¿tú me consideras a mí como un cristiano fiel? ¿Y cómo se ve usted? ¿Usted se ve como un cristiano fiel o no se ve como un cristiano fiel? Claro, eso ofende, ¿no? Alguien puede decir: yo no he venido aquí para que ese hombre que está parado en ese púlpito cuestione mi cristianismo. Bueno, yo no soy el que cuestiona su cristianismo. Es la palabra de Dios. A Silvano le dice que es un hermano fiel. Y yo pregunto, ¿Dios dirá lo mismo de usted? ¿Dios dirá lo mismo de mí? ¿Acaso no es un tiempo para examinarnos? Pero estas palabras nos conducen también a una interpretación a lo contrario. Una interpretación a lo contrario, y lo podemos expresar por medio también de otras preguntas. ¿Existen cristianos infieles? ¿Usted qué dice? ¿Existen cristianos infieles al Señor o medios fieles? También. No, yo no soy un cristiano fiel, pero tampoco soy un cristiano infiel. Yo soy término medio, así como cuando pide uno la carne en algún sitio donde vende carne. ¿Cómo te gusta la carne? Término medio, ni esto ni lo otro. En Apocalipsis dice: ni tibio, no, ni caliente ni frío, tibio nomás. ¿Quién se toma las cosas tibias? Nadie, ¿no? O te la tomas caliente o te lo tomas frío. Es igual con el Señor. El Señor escupe de su boca al que es tibio.
al que es medio fiel o medio infiel. Bueno, yo pienso que una persona que es media fiel al Señor es completamente infiel. Ahora la pregunta es, ¿existe el cristiano infiel? ¿Qué dice usted? O también, ¿cómo podemos identificar en el supuesto caso que exista un cristiano infiel? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Cómo podríamos hacer nosotros esta selección en esta iglesia local? Decir, a ver, los cristianos fieles se ponen a este lado y los cristianos infieles se ponen para este otro lado de acá. ¿Sería posible hacer esa clasificación? Y claro, ¿no? Los que son medios infieles se ponen al medio. ¿Sería posible que nosotros hagamos esta clasificación, hermanos? La Escritura no nos habla de ellos, de los infieles, en ninguna de sus páginas. No existen cristianos infieles. No los hay. No existen cristianos medios fieles tampoco. La Escritura siempre habla de hermanos fieles. En el Señor, por ejemplo, Pablo nos habla 2 veces acerca de falsos hermanos. Mira cómo dice. No dice falsos incrédulos, no, el incrédulo es incrédulo, sino que aquel incrédulo que ha hecho una profesión vacía de fe, está congregando dentro de la iglesia, está juntándose con la iglesia, está participando a favor de la iglesia en muchas cosas. Pablo dice que hay falsos hermanos en 2 de Corintios 11:26 y en Gálatas 2:4. Pero ¿y por qué Pablo no dice, bueno, no son falsos hermanos, sino que son medios verdaderos? ¿Por qué? Porque aceptan esto de aquí de la Escritura, pero no aceptan esto de aquí. Obedecen en esta parte, pero no obedecen en esto de aquí. Por lo tanto, son medios hermanos. No, Pablo no les llama medio hermano. No les llama ni siquiera primos. Les llama falsos hermanos. Falsos hermanos. Nunca nos dice la Escritura acerca de hermanos en la fe que son infieles. Nunca. Revísenlo. Yo estuve revisando, hermanos, tratando de recordar si la Escritura hablaba en alguna de sus páginas de cristianos medios fieles. Porque de infieles no hay, ya sabemos. Lo único que se podía aproximar a alguien que es medio fiel es el tibio. Y el tibio en Apocalipsis, el Señor lo vomita de su boca. O sea, finalmente el Señor lo tiene por incrédulo. Por incrédulo. Hermanos, la palabra griega traducida como fiel al español es pistos. Pistos. Que según los diccionarios significa objetivamente digno de confianza. Digno de confianza. Alguien que es confiable. Alguien que es fidedigno. Alguien a quien se le puede confiar un encargo sin tener ninguna duda. Y nos dice que Silvano es una persona en quien se puede confiar. Las cosas espirituales, evidentemente, porque estamos hablando aquí de un contexto espiritual, de un contexto que tiene que ver con la iglesia. Silvano es fiel, confíen en él. Cualquier cosa que sea necesaria para la iglesia, podemos confiar en él. Hermanos, podemos confiar las cosas espirituales en cada uno de nosotros. Dios podría decir eso también. Hermanos, es imposible, miren, es imposible ponernos en el lugar de Dios. Nunca lo he intentado. Nunca he dicho yo, bueno, si yo fuera Dios, haría las cosas así. Eso es una blasfemia, es imposible. Nosotros no podemos pensar completamente como Dios porque nuestra mente es finita y la de Él es infinita, pero tenemos la Escritura y solamente la Escritura para poder nosotros examinarnos a nosotros, examinar nuestro cristianismo y también juzgar las cosas, juzgar los sermones y juzgar a las personas también. Para eso tenemos la Escritura. Por eso es que yo no quiero intentar ponerme
en los pies de Dios, como a veces se dice, pero hay ejemplos de la vida diaria que podemos ilustrar por medio de preguntas cortas y directas. Hay ejemplos. Si a usted le tocara salir de viaje por 2 semanas, si a usted le tocara salir de viaje por 2 semanas con toda la familia, ¿dejaría su casa al cuidado de alguien con antecedente de drogas y robo? ¿Usted confiaría su casa, sus propiedades, el fruto de su trabajo mientras está de viaje a una persona que tiene antecedentes de ser perezoso, de ser ladrón? No, ¿verdad? Yo no me estoy poniendo, hermanos, en los zapatos de Dios. Son solamente preguntas cotidianas que nosotros tenemos aquí. O por ejemplo, ¿haría negocios con alguien que es conocido por hacer trampas? ¿Haría usted negocios con alguien en el mercado que usted sabe que su balanza está trucada y que 1 kilo en realidad son 800 gramos? ¿Haría usted negocios con alguien así? ¿Le confiaría usted algo a esa persona? La verdad es que no. Nadie lo haría. Y yo quisiera que mientras estoy hablando lo que estoy diciendo, hermanos, nosotros vayamos aplicándolo a la Escritura, al contexto que hemos leído ahora de Silvano, que es considerado por Pedro, por Dios, como un hermano fiel, fidedigno, digno de confianza. Qué importante es ser digno de confianza, ¿verdad, hermanos? Qué importante es. Dios dice que Silas es un hermano digno de confiarle a él los asuntos divinos. Y tenemos que ver aquí el carácter que Dios forma, porque Silas es formado. Su carácter, el carácter de Silas es formado por la persona de Dios y en aquellos a quienes le confiará deberes muy importantes aquí en la tierra. Hay muchas cargas, muchos deberes que la iglesia debe cumplir, pero el Señor se lo va a dejar, se lo va a encargar a aquellos que son dignos de confianza. Dignos de confianza. Hermanos, y es raro que alguien no quiera servirle al Señor. Es raro que alguien diga, bueno, yo quiero ir a la iglesia, pero yo no quiero comprometerme en nada, eso de hacer esto, de hacer el otro. Hermanos, no existe un cristiano así. No existe, no existe. Las Escrituras mencionan a Silas abundantemente en el libro de los Hechos. Eso ya se lo había mencionado. El ministerio de Silas comenzó con su salvación. Todos comenzamos siendo salvos. Acá si vamos a hablar de un hermano confiable, tenemos que hablar primeramente de alguien que ha nacido de nuevo. Porque no podemos pedirle peras al olmo, ¿verdad? No podemos pedirle a alguien que no ha nacido de nuevo que sea un santo. No podemos decirle a alguien que no ha nacido de nuevo, sea obediente. No podemos, eso es imposible. No se puede. Por eso todo comienza con el nuevo nacimiento, con la regeneración, con la vida espiritual que Dios infunde en aquel que ha redimido por la cruz de Cristo. Ahí es donde comienza todo. Él fue salvado y posteriormente a su salvación, él fue llamado. Él fue llamado. Llamado a un ministerio especial. Él fue elegido por el Señor. Y mire cómo es que es el ministerio de Silas. Él fue elegido por el Señor, pero nadie ve esa elección, ¿verdad? Nadie ve esa elección. Él fue elegido por el Señor, pero fue confirmado por los apóstoles. Silas no dijo, el Señor me ha llamado a mí. Ah, sí, te ha llamado. No, los apóstoles confirmaron ese llamamiento antes que Silas dijese algo. También fue confirmado por los ancianos de la iglesia. Y es más, fue confirmado por toda la iglesia antes de que él ponga un pie en un barco junto con Pablo para salir a hacer el ministerio. Antes de. Silas fue llamado y confirmado para plantar iglesias, siendo acompañante del apóstol Pablo. Hechos
15, 22 y 23, ahí lo va a ver usted. Silvano fue el compañero de Pablo en las persecuciones por causa de la palabra que se estaba predicando. No solamente es el llamado, mire usted. La fidelidad de Silas fue probada cuando vino la persecución, cuando vino la oposición. No le dijo, Pablo, mejor vámonos, nos vamos a meter en problemas, esta gente nos va a matar, mejor no digas nada, Pablo, vámonos en silencio. No, pues nos tenemos que meter en problemas, metámonos en problemas por amor a Cristo y a su evangelio. ¿Dónde ve usted eso? En el capítulo 16 de Hechos, versículos del 19 al 34. Silvano participó en la fundación de la iglesia en Tesalónica y en Berea, donde lo vemos en Hechos capítulo 17, versículos 1 al 15. Ese es quizás un resumen muy apretado, hermanos, del ministerio, del siervo, del hermano, así le llama la escritura, del hermano Silvano. Lo que, hermanos, nos enseña la Biblia es que todo creyente debe ser fiel al Señor. No solamente aquellos que han sido llamados al ministerio, llamados al diaconado, no. Todo creyente debe ser fiel, debe ser digno de confianza para el Señor. Recordemos estas palabras. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y claro, aquí la aplicación es los dones espirituales. Pablo tenía muchos dones espirituales, pero el Señor posiblemente nos ha dado a nosotros un don. Y el Señor también, además del don, nos ha dado mandamientos como iglesia. Como vamos a ver, mandamientos bastante sencillos. Sobre poco, sobre eso poquito que Dios ordena en su palabra, hemos demostrado fidelidad. Entonces el Señor dice, nos va a dar más deberes, de más importancia. ¿Por qué? Porque en lo poquito, en lo chiquito, hemos demostrado que somos fieles. Ahora, la pregunta es, si no podemos ser fieles en lo chiquito, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Cristianos? Yo no voy a decirles, si no somos fieles en lo chiquito, que te va a dar, no te va a dar lo más grande. Eso no importa ahora. El punto es que nosotros tenemos que enfocarnos en la pregunta si somos fieles en lo poquito, en lo chiquito, en la minucia. ¿Somos fieles ahí? Y si no somos fieles, ¿qué somos? Ya les he dicho que no existe el cristiano medio fiel. ¿Qué somos? Hebreos 3:5 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se le iba a decir. Hermanos, realmente la palabra del Señor confronta. A veces yo me preguntaba, ¿qué no podría sacar yo de este pasaje un mensaje que les levante, que los alegre, que nos ponga todos jubilosos y nos sintamos más cristianos, aunque somos infieles? ¿O es que acaso la Escritura nos está resaltando a nosotros en estas palabras de despedida la palabra fidelidad? Para que nosotros recapacitemos a la luz de todo lo que hemos venido exponiendo, de lo que Pedro le escribe a esta iglesia perseguida. Hermanos, el Señor, y aquí vamos a entrar quizás a los puntos más pequeñitos
El Señor nos da a todos los creyentes responsabilidades espirituales. Si usted no lo ve en la Biblia, pues a ver, tráigamela para ver si tenemos la misma Biblia. Si usted no llega a ver que Dios le da deberes y responsabilidades, mandamientos en la Biblia, si usted no lo ve, traiga su Biblia aquí, la revisamos juntos, a ver si es la misma que yo tengo acá, a ver si es esta. A ver si es esta. Por ejemplo, el Señor nos manda ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Bueno, es un mandamiento, le llaman la gran comisión. El Señor nos llama a nosotros a orar nos llama, orad sin cesar. Orad sin cesar. Es poquito, ¿verdad? ¿O es mucho? El Señor nos llama también a ofrendar. El Señor nos llama a visitar a los enfermos también. El Señor nos llama a congregar. Congregar, nos llama a congregar. Hermanos, estos son mandamientos pequeños. Acá usted no necesita una ciencia traída de lo alto, un estudio académico profundo. Es más, ni siquiera usted necesita ser completamente hábil en su cuerpo para poder obedecer esto que Dios manda aquí. Y lo vemos. A veces uno está enfermo, pero viene. A veces uno está con la garganta muy irritada, pero ora. Son mandamientos pequeños, hermanos. Y yo me pongo a pensar, si no podemos ser fieles en estas cosas pequeñas, son cosas pequeñas, ¿o no? ¿O no es pequeño? O alguno de nosotros dice, no, eso es un mundo para mí. Es pequeño. Es chiquito. No se necesita nada, ningún esfuerzo para hacer esto. Y si no podemos ser fieles en estas cosas pequeñas, definitivamente que el Señor nunca nos va a confiar cosas más grandes. Pero el punto es, ¿cuál es mi estado espiritual si yo no puedo obedecer estas cosas pequeñas? Spurgeon una vez habló acerca del cristiano de mínimos. Búsquelo, yo una vez lo subí ahí en el canal de YouTube de nosotros. Voy a buscarlo y se los voy a pasar. El cristiano de mínimos. ¿Cómo piensa el cristiano de mínimos? Bueno, ¿cuántos son los minutos mínimos que yo tengo que usar para orar al día para considerarme cristiano? ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Cuántos son el mínimo de domingos que yo tengo que ir a una iglesia de los 52? Que alguien me diga, y seguir siendo considerado cristiano. Que le diga a un pastor, ¿sabes qué? De los 52 domingos del año, si tú vienes 5, ya, sí, ahí te consideramos cristiano. No podemos decir que no eres cristiano. 5, sí. 10, 40. Con 40 ya la hicimos, ¿verdad? Hermanos, ese es el estado de la iglesia de hoy día. Y por eso es que la iglesia no puede hacer cosas grandes, no puede luchar contra toda esta ola de tinieblas que hay aquí, porque ni siquiera puede congregar bien. Ni siquiera puede congregar bien. Y el mundo sabe eso. Y el mundo avanza y la tiniebla avanza. Y aquí estamos nosotros. Y aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros. Hermanos, definitivamente que el Señor no nos va a confiar cosas más grandes si no podemos cumplir con esas pequeñeces. Para mí, hermanos, ¿saben? Es una vergüenza hablar con alguien y preguntarle por qué no congregas. Es una vergüenza. O cuando alguien, cuando ya sabe, ¿no? Sabe que no congrega y viene y te comienza a hablar mucho de la oración, ¿no? Que la oración, yo oro 4 horas, 5 horas, no congrega, ¿no? O sea, tú te das cuenta, no está poniendo el parche aquí.
Está poniéndome el parche, ¿no? Porque esa persona sabe que yo sé que no congrega, pero me habla mucho de su vida espiritual en su casa, que ora 4 horas, 5 horas. ¿Saben? Yo les voy a parafrasear en eso, les voy a parafrasear. En ese tema yo voy a parafrasear a Santiago. El mismo Dios que dijo, ora, también dice congrega. Ahora tú oras, pero no congregas, te has hecho quebrantador de toda la ley del Señor. ¿Se acuerda usted de ese texto, verdad? De Santiago. ¿Puede haber un cristiano de mínimos? ¿Puede haber un cristiano semifiel al Señor? Que el Señor dio por nosotros la mitad de su vida en la cruz. O el Señor dijo, ¿cuánto es el mínimo de sangre que yo tengo que derramar para salvar a este grupo de personas que el Padre me dio? Así pensó el Señor. El Señor lo dio todo. Nosotros somos muy recatados para darle algo a Él. Pero bueno, eso es asunto de cada uno, ¿no? Pero hermanos, definitivamente que el Señor no nos va a confiar cosas grandes si en lo poco somos infieles. En vano se engañan aquellos que creen de que el Señor los va a llamar para encargarle cosas mayores, cuando en las cosas pequeñas como orar, ofrendar, congregar, no demuestran fidelidad. Es un engaño, es una mentira, te estás engañando solo. Más bien deberíamos examinarnos si es que yo estoy en esa situación. ¿Seré cristiano o solamente estoy usando el cristianismo como una peluquita para cubrir mi calvicie moral? Alguien escribió eso, ¿no? César Talledo, en El hombre mediocre. Miren un libro que yo lo leí cuando tenía 15 años y se me vino a la cabeza. Usan el cristianismo como una peluquita, como una peluca para cubrir su calvicie moral. Palabras fuertes. Hermanos, yo quiero compartir con ustedes también una anécdota sobre este tema. Una anécdota sobre este tema y que lo conseguí en el diccionario de anécdotas, porque yo decía, ¿cómo es que más puedo graficar acerca de la fidelidad en un trabajo, en una obra, en un deber que el Señor nos da a nosotros? Miren, cuando comenzó esta anécdota habla acerca del comienzo de la construcción de una catedral muy grande y que un ángel había descendido del cielo y había dicho de que iba a otorgar un premio a aquella persona que con fidelidad hubiese estado trabajando en sus labores y construir eso. Hermanos, estaba reuniendo a personas labradores de oro, estaba reuniendo a hombres ebanistas, carpinteros, hombres que trabajaban el mármol, la piedra, estaba conglomerando a todos y la catedral iba avanzando, se iba haciendo más grande y más grande hasta que llega el momento en que esa catedral había estado acabada completamente y llegó el momento de que el ángel del cielo diese el premio, premiara la fidelidad del trabajador que trabajó fielmente en esa obra. Hermanos, cuando llegó el momento de anunciar al ganador del premio, todos se quedaron sorprendidos, dice esa anécdota. Porque se le entregó a una anciana campesina mal vestida. A una anciana campesina mal, no a los artistas, no al tallador famoso, no al orfebre tan bueno que había, no, a una mujer pobre, sucia y mal vestida. ¿Y qué es lo que ella había hecho? Dice que todos los días fielmente llevaba paja para que comiera el buey que acarreaba el mármol que usaba el escultor. Cosas pequeñas, pero fielmente ejecutadas. Acá no estamos hablando de grandes dones en la iglesia. Acá estamos hablando de que, como dice el Señor, tenemos que ser fieles en lo poco, en lo chiquito, en lo fácil. En lo fácil. Hermanos, el versículo 12, ahora que vamos a pasar a otro tema también, creo que es suficiente hablar el tema de la fidelidad ya. Y deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo estoy yo?
en esas cosas chiquitas. Soy fiel, me esfuerzo. En 1 Pedro 5:12 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, le dice a la iglesia. Esta es la verdadera gracia de Dios. Y pues, hermanos, ¿cuál es la verdadera gracia de Dios? ¿Cuál es? Las persecuciones. Esa es la verdadera gracia de Dios. Las calumnias y los insultos de esta iglesia que les estaban lloviendo a esta iglesia perseguida. Esa es la verdadera gracia de Dios. El desprecio del mundo. Esa es la verdadera gracia de Dios. El martirio, la muerte, morir comido por los leones en el círculo romano. Esa es la verdadera gracia de Dios. Vivir confinados en una catacumba y salir por las noches como roedores a buscar comida por ahí para llevar a los que estaban escondidos del mundo. ¿Es esa la verdadera gracia de Dios? Pues sí. Pedro dice, esa es la verdadera gracia de Dios. Eso es la verdadera gracia. Tu situación, iglesia, en la que tú estás huyendo por salvar tu vida y predicar el evangelio, esa persecución por causa de tu fe, es la verdadera gracia de Dios. Hermanos, la iglesia no es un club social. No es un club social. ¿Usted alguna vez ha pertenecido a algún club social? Yo sí he pertenecido. En mi barrio había uno. ¿Saben qué había en ese club social? Había fulbito de mano, había una mesa para jugar cartas, había para jugar monopolio, damas, ajedrez, eso. La iglesia no es eso. La iglesia no está para entretenernos unos a otros. Está para edificarnos en la fe unos a otros. Está para amonestarnos en la fe unos a otros. Está para crecer a la estatura de Cristo. Esa es la razón por la cual nosotros nos reunimos aquí, para adorar a nuestro Salvador, para tener comunión con Él y tener comunión nosotros, unos con los otros. Hermanos, Pedro ha venido confortando de confortamiento a la iglesia que estaba siendo perseguida. Y cuando, hermanos, hacemos un repaso, vamos a encontrar que Pedro también los exhorta a seguir sufriendo, a soportar la persecución por causa de Cristo y del Evangelio. El Señor dice en Juan 15:20, dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Esa es la verdadera gracia de Dios. Claro, el mundo piensa distinto, ¿no? El hedonismo, que prácticamente ha capturado la mente de todo el mundo, es diferente. La persecución es mala, ¿no? O sea, si hay una fe que te habla de que tú vas a ser perseguido, de que tú vas a ser vejado, que tú vas a ser insultado, debe ser una fe, una religión falsa. Después de todo, Dios no quiere que tú sufras. Dios quiere lo mejor para ti. ¿No es eso lo que escuchamos nosotros? Por eso es que cuando vienen a una iglesia donde se abre la Escritura y se predica la Escritura, cuando vienen de otra iglesia, a veces, no, eso está mal. Eso está mal. Hermanos, el Señor, por medio del apóstol Pedro, exhorta a los creyentes a poner nuestra mirada no en las persecuciones, usted obsérvelo ahí, no en las persecuciones y los acosos causados por los incrédulos y los falsos hermanos. No. Sino que Pedro nos exhorta a poner nuestra mirada en la herencia que nos espera al futuro. Estamos siendo perseguidos aquí, estamos siendo maltratados aquí. Pero tenemos que mirar el futuro. Esto de acá es por un poco de tiempo nada más. Y como ya les cité en Juan 15:20, si al Señor han perseguido y nosotros seguimos los pasos del Señor,
no te van a perseguir. El mundo cambió. Ahora el mundo ama la luz. Mentira. Es porque no hay luz en aquel que no hay perseguido. Porque la tiniebla ama la tiniebla. Hermanos, tenemos que poner, es lo que dice Pedro, acerca de qué nos espera en el futuro, en la eternidad con el Señor, luego que abandonemos esta tierra que cada día se parece más al mismo infierno de Satanás. Al mismo infierno de Satanás. El estado de sufrimiento era el verdadero estado de la gracia. El estado de sufrimiento es el verdadero estado en la gracia, es decir, el sufrimiento por mantenernos firmes en nuestra fe. Firmes en nuestra fe. Firmes en la santidad, firmes en la justicia bíblica, firmes en la rectitud cristiana. Era la confirmación que estábamos dentro del pacto de gracia. Nosotros pertenecemos a los que obedecen el pacto y hay otro grupo de personas quienes desobedecen el pacto de Dios. ¿A cuál pertenecemos nosotros? El que quiera vivir piadosamente, ya lo saben, ¿no? Ya lo sabemos, ¿verdad? Está clarito en la Escritura. Vivir en piedad es vivir en obediencia, aún en esas cosas más pequeñas. Bueno, por vivir así, ¿sabes qué te va a pasar? Vas a ser perseguido. Porque Cristo vivió piadosamente, fue perseguido. Porque nosotros vamos a vivir piadosamente, también vamos a ser perseguidos. No hay otra, no hay otra. Por eso es que el cristianismo, como dicen, es para los valientes. A veces yo me río cuando uno que cree en el cristiano carnal y hace amistad con el mundo, dice, el ser cristiano es ser valiente, pero ¿valiente de qué? Si el mundo no te aborrece, el mundo no te persigue, el mundo no te insulta y eres no sé, eres algo muy bueno para los falsos hermanos, para los carnales, para aquellos que con su conducta hacen que el nombre de Dios sea blasfemado. O sea, ¿de qué valentía, qué valor me estás hablando tú si no enfrentas a nadie ni a nada? Hermano, inclusive Pedro mismo más tarde iba a experimentar la muerte por causa de Cristo y del Evangelio. Hay un libro que creo que está libre ahí, que se llama El libro de los mártires, de Fox me parece. Búsquelo y léalo. Ahí se va a enterar cuál fue el destino de todos los apóstoles. De todos. Todos sufrieron muerte violenta. Murieron a espada, murieron atravesados por lanzas, murieron crucificados. El único que tuvo una muerte que parece que fue por un paro cardíaco fue el apóstol Juan. Pero previamente lo pusieron en un caldero lleno de aceite hirviendo. Y por un milagro del Señor no le pasó nada. Pero todos aquellos que sirven fielmente al Señor, aún en las cosas pequeñas, van a sufrir ese tipo de cosas. Y Pedro lo sufrió. Pedro sabía que estaba en la gracia correcta porque él fue perseguido como fue perseguida la iglesia. Pedro sabía que estaba en la gracia correcta porque a él lo terminaron crucificando de cabeza como él lo pidió. Hermanos, Pedro era casado. Pedro era casado y por las escrituras y la historia sabemos que su esposa lo acompañaba a Pedro en sus viajes pastorales. Es bonito, ¿verdad? Que tu esposa te acompañe, esté contigo, te aliente, porque hermanos, también el camino cristiano no es así muy fácil, hay lágrimas, así como dice Eclesiastés, mejor son dos que uno, ¿verdad? Mejor son dos que uno, cuando uno está metido en el ministerio y cuando uno pues está contendiendo por la fe, porque a eso hemos sido llamados, a contender. No interesa si te ven como pleitista, es contender por la fe. Pero Pedro tenía ahí su esposa, que le acompañaba, y en esos tiempos de contienda que también él tenía, su esposa lo ayudaba, lo seguía. Era un instrumento del Espíritu Santo para consolarlo a él. Bueno, Clemente de Alejandría, si usted busca, él registró
que antes de que el apóstol sufra la muerte, él tuvo que ver morir a su esposa, crucificada también. Esas personas perversas le dijeron, está bien, vas a morir, pero primero vas a sufrir. Vas a mirar cómo matamos a tu esposa primero. Y él tuvo que ver morir a su esposa martirizada. Y mientras ella sufría, dice este escritor, se dice que el apóstol Pedro la animaba diciéndole, acuérdate, amada mía, de nuestro Señor. Mientras ella iba muriendo. Acuérdate, amada mía, del Señor. Como diciéndole, acuérdate, Él también padeció como tú estás padeciendo ahora y como yo voy a padecer después de ti. Y ese padecimiento, ese final de toda la persecución a la que Él se vio junto con su esposa, ¿era qué cosa? Era la marca de que estaba en la gracia correcta. Así que nosotros no tenemos que evitar la confrontación. No tenemos que evitar defender la fe. Nos harán bullying, que nos hagan bullying, pero ahí estamos nosotros de pie por el Señor Jesucristo. Hermanos, esa actitud de Pedro no solamente escribió a la iglesia, manténganse fieles ustedes y yo tengo una actitud diferente. No, Pedro también sufrió lo mismo que sufría la iglesia, pero el Señor le había dado a él una fortaleza espiritual para que él, desde su debilidad o la fortaleza que Dios le daba, consuele a la iglesia por cartas como las que hemos estado estudiando nosotros. Eso es ser fiel hasta la muerte, y esa muerte es la prueba de estar en la verdadera gracia de Dios. Hermanos, lamentablemente el evangelio sintético, hay un libro que se llama así, el evangelio sintético que es predicado en nuestros días ha producido ¿qué cosa? Cristianos sintéticos. Usted sabe lo que es sintético, ¿no? ¿Sabe o no sabe lo que es sintético? En el auto que yo me he venido ahora, los forros del asiento parecen de cuero, pero no es cuero, es sintético. No es original. No es cuero, es sintético, pero parece cuero. El evangelio sintético ha producido también igual. Personas que parecen cristianas, pero no son. Imitan muchas cosas, tienen la apariencia, uno los toca así, pues tiene la textura del cuero, pero no es cuero. Cuando usted lo corta, le hace un tajo, ahí se va a dar cuenta que no es cuero. Así también cuando viene el tajo de la persecución al creyente, cuando viene el tajo de la necesidad de obedecer a Dios, ahí uno se da cuenta, este es verdadero, este es sintético. Hermanos, pues ha producido cristianos sintéticos quienes no pueden ni quieren someterse al señorío de Cristo y andan en busca de maestros que les prediquen a ellos conforme a sus concupiscencias, pasiones y aun que les predique de acuerdo a sus vicios. Es triste, ¿verdad? De acuerdo al vicio. Tengo que buscarme una iglesia que me predique a mí según el vicio que a mí me gusta. Y los hay, ¿eh? Los hay. En cierta oportunidad yo le tuve que decir a uno, ¿no? Ándate a esa iglesia le gusta lo que a ti te gusta. Cree como tú crees, anda. Y también, claro, predican las doctrinas de la gracia. Anda ya, no te quedes acá pensamos distinto. Allá tú encajas perfectamente. Pero aquí tú lo que estás tratando de hacer es corromper a los demás. Hermanos, qué feo, ¿no? Que a uno le esté buscando iglesia que te prediquen conforme a tus concupiscencias. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo verdadero. Ellos buscan maestros que los hagan sentir cómodos con una vida de pecados dominantes, o sea, esclavos, ser esclavo del pecado, pero que el predicador te diga, la esclavitud del pecado está bien, estás poquito a poco, vas a salir de eso. Y pasa un año, sigue igual, pasa 2 años, pasan 10 años y el predicador le sigue diciendo lo mismo. Eres esclavo del pecado, pero poco a poco va a llegar un día en que el Señor va a terminar de hacer la obra.
Algunos le llaman el nacimiento progresivo, o sea, como que el nuevo nacimiento no fuese instantáneo, sino que estás naciendo y terminas de nacer cuando mueres. Sí, hay personas que enseñan eso. Yo me he encontrado con ellos. Y así te tienen engañado, estás esclavizado del pecado, pero te dan la esperanza falsa de que algún día sí vas a salir de ese yugo. Mentira, porque Cristo es el que nos da libertad. Cristo rompe las cadenas con el pecado. Es mentira lo que enseña tal predicador. No existe el cristiano sintético. No existe el cristiano carnal. Lo que ellos hacen es simplemente predicar una gracia barata. Hay un alemán, habló de ese término no hace mucho, en el tiempo de Hitler, creo. Qué feo suena, ¿no? Es una gracia barata, tan barata que no santifica, tan barata que no salva tampoco. Hermanos, ¿qué podríamos pensar cuando vemos que somos perseguidos y atacados por nuestra fe, mientras que las religiones paganas son celebradas? Hoy día, ¿qué celebran? Domingo de Resurrección le llaman, ¿no? A ellos los atacan por guardar, no comen carne, no hay que comer carne. Si comes carne te persiguen, ¿no? A ellos los atacan, nadie los ataca. Son celebrados más bien. Pero a nosotros que queremos vivir, obedecer hasta la última tilde de la ley del Señor, somos atacados. Hermanos, la religión verdadera es aquella que verdaderamente es la luz del mundo. Esa es la religión verdadera. Y siendo luz, es aborrecida y perseguida por aquellos que están en las tinieblas, sin considerar su profesión de fe de labios. Eso yo nunca lo tomo en cuenta. Salmo 37, versículos 12 al 15, mire cómo dice: maquina el impío contra él. ¿Contra quién? Contra el justo. El impío nunca maquina contra el impío como lo hace contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. A los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Hermanos, esta es la gracia verdadera, la gracia en la que estamos nosotros. 1 Pedro 5:13, ya hermanos, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Acá, hermanos, es una salutación que habla acerca de la unidad. Unidad. La iglesia sufre persecución, pero ella permanece unida. Las ovejas se cuidan juntas, se protegen, se consuelan y se animan en el Señor. El caminar cristiano no es fácil, pero no estamos solos. Nos tenemos el uno al otro. Nos tenemos el uno al otro. Tenemos al Señor Jesucristo haciendo su obra poderosa también en nosotros, fortaleciéndonos, estableciéndonos, fijándonos. Eso ya lo hemos visto en la Escritura. El Señor guardando que nuestros pies no resbalen de la roca sobre la cual hemos sido puestos. Eso es lo que el Señor hace. Para acabar, hermanos, quiero leer Filipenses, 2 versículos en Filipenses 1, 27 y 28. Dice la Escritura: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen. En nada intimidados por los que se oponen. Sean seculares o sean falsos hermanos. No nos intimidan. No les tenemos miedo. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición,
mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar.